Y el actor de Hollywood, Liam Neeson, enterneció ayer a todos en internet tras publicar en su cuenta de Facebook una emotiva carta dirigida a su esposa fallecida en el 2009. Liam Neeson tuvo que decir adiós a su esposa Natasha Richardson 7 años atrás, en marzo del 2009, tras sufrir una caída cuando recibía una clase de esquí en un centro vacacional en Canadá que le causó un hematoma epidural. Con mucha emoción, el actor escribió en su cuenta de Facebook: "Dicen que lo más difícil en el mundo es perder a alguien a quien amas, alguien con quien envejeciste y a quien viste crecer día a día, alguien que te enseñó cómo amar. Mi esposa murió inesperadamente. Ella me trajo tanta alegría. Ella era mi todo. Esos 16 años de haber sido su esposo me enseñaron cómo amar incondicionalmente". El actor dijo que perder a alguien a quien amó es lo peor que le pudo pasar, y es por eso que aconseja: "Tenemos que parar y ser agradecidos por nuestros cónyuges, porque la vida es muy corta. Pasen tiempo con sus esposas o esposos. Trátenlos bien, porque un día cuando mires desde el teléfono no van a estar ahí". Finalmente dice que lo que realmente aprendió es a vivir y amar cada día como si fuera el último, porque un día va a serlo. Arriésguense y vivan su vida. Dile a tus seres amados cada día que los amas. No des por sentado ningún momento. Vale la pena vivir la vida. En una entrevista para la revista Load, el actor comentó también que él y su esposa habían acordado que si alguno quedaba alguna vez en estado vegetativo, no mantendrían con vida y viviendo con tubos de oxígeno el otro. Fue por eso que Liam la dejó ir. Entonces, cuando la vi y vi todos esos tubos y cosas, eso fue inmediatamente en lo que pensé: ok, estos tubos se tienen que ir. Ella ya no está. El actor admite también que desde entonces le cuestan las escenas de acción. Te golpean, admite. Es como una ola. De repente sentís esa profunda sensación de inestabilidad. Con el tiempo esto se vuelve menos frecuente, pero todavía lo siento de repente, dijo. Sin embargo, algo hizo cambiar la idea de compartir con sus fans este hermoso pensamiento, pues hoy ya no se encuentra esta publicación en la famosa red social.